Aquí en esta mañana yo tengo mi Biblia que está abierta en Primera de Reyes, del capítulo de número 13. Vamos a leer a partir del versículo 1 esta palabra que habla sobre un profeta de Judá que amonesta a Jeroboam. Vamos a leer, dice así: He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová: He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes, de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día Dios dio una señal diciendo: Esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendido sobre él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: Ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Aquí está la palabra del Señor. Qué tremendo. Aquí sabemos que el rey Jeroboam fue el rey que fue levantado cuando fue partido el reino del hijo del rey Salomón. Jeroboam fue ungido sobre las 10 tribus de Israel, y quedó allí el rey Roboam, que era hijo del rey Salomón, con una tribu, con Judá. Y vemos que el rey Jeroboam, él hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Dios entregó para él las 10 tribus, mas él actuó con perversidad. Él levantó altares, él hizo bueyes de oro para el pueblo a adorar, idolatría. Y allí él hizo estos altares para quemar sacrificio e incensos sobre estos altares para los ídolos, y no para honrar y adorar a Dios. Entonces Dios levanta a un profeta desde Judá para venir, para poder entregar estas palabras, amonestar al rey sobre la palabra que Dios le estaba ordenando decir. El profeta entonces vino de Judá, allí de donde estaba Jerusalén, aproximadamente 33 kilómetros, vino caminando por el camino y llegó hasta Betel, donde estaba el rey Jeroboam presentando sacrificio. Entonces el profeta de Dios
hizo conforme Dios le ordenó, conforme Dios mandó, diciendo que sea lanzando una profecía, entregando una profecía que Dios iba a levantar de la casa de David, un hijo descendiente de David que iba a destruir con aquellos altares, con aquellos ídolos, iba a quemar huesos humanos sobre aquellos ídolos, iba a abominar aquellos altares, iba a destruir y a reducir a ceniza, y esta profecía ella se cumplió, ¿sí? Después pasado aproximadamente 300 años, 300 años después, nació uno descendiente de David, que se llama Josías, conforme la palabra de Dios está diciendo aquí en la profecía, que fue entregada. Entonces nació Josías después de 300 años aproximadamente, y se cumplió esta profecía, destruyendo el altar, el quemando huesos de hombres sobre aquel altar. Encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 15 y 16. Está hablando allí de Josías, el rey Josías, que se levantó, y se cumplió entonces esta profecía aproximadamente 300 años después. Mas así se cumple la palabra del Señor. Mas en el momento el rey Jeroboam, él se enojó con el profeta de Dios, que le amonestaba, y extendió la mano en dirección al profeta de Dios allí para ordenar que le prendiesen, que llevasen a la cárcel, ¿no? Mas la mano que él extendió se secó. Entonces mira ahí el señal de Dios, el poder de Dios, cuando el profeta, cuando el siervo de Dios cumple la palabra del Señor, Dios respalda. Dios está responsable por aquel hombre, por aquella mujer que cumple la palabra del Señor. Entonces allí, el rey, viendo el gran señal de Dios, no pudo tener ninguna reacción más. Se cumplió la palabra, el altar se rompió, se quebró el altar y se derramó la ceniza. La mano del rey paralizada, seca. El rey suplica al profeta para orar a Dios, para que Dios restaurara su mano. El profeta de Dios oró y la mano del rey fue restaurada, fue restituida, y él pudo mover su mano normalmente. Entonces el rey quedó maravillado. El rey quedó maravillado con estas señales, que era palabra de Dios verdaderamente. Entonces llama el profeta para ir en su casa, para comer pan, para tomar agua, y el rey le iba a dar un regalo. Entonces el profeta de Dios responde diciendo, aunque me dieras la mitad de tu casa, aunque me dieras la mitad de tus bienes, de tu riqueza, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. ¿Por qué? Porque Dios, mira bien, porque así me está ordenado por palabra de Jehová. Dios había dado una orden al profeta. Ve de Judá hasta Betel, entrega este mensaje al rey Jeroboam, yo voy a estar contigo, mas te doy una ordenanza, mi palabra, no coma pan ni beba agua en aquella tierra, que el lugar está corrompido, está contaminado, es un lugar abominable. Entonces usted no va a comer pan ni tomar agua en aquella tierra, y ni va a volver por el mismo camino, va a volver por otro camino. Mira ahí, no coma pan ni beba agua, ni regrese por el camino que fueres. Entonces fue una ordenanza de Dios, una palabra de Dios a su siervo. Se regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Entonces él no aceptó la invitación del rey, él rehusó, y hasta ahí entonces el profeta de Dios obedeció la palabra del Señor, estaba obediente. Pero estando regresando su camino, todavía antes de salir de esta tierra, contaminada por la idolatría, por la rebelión a Dios, estaba descansando en un cierto lugar, y había un profeta viejo ahí en la tierra de Betel. Los hijos le avisaron a este profeta viejo diciendo que todo lo que pasó ahí en el altar. Entonces el profeta viejo fue atrás del profeta de Dios,
fue atrás del profeta del Señor para poder convencer el profeta de Dios a volver atrás, a desobedecer la palabra de Dios. Entonces mira cómo actúa el enemigo, mira cómo actúan las herejías, mira cómo actúa el pecado, el falso evangelio, las prácticas religiosas que muchas veces no tienen compromiso con el Señor, quieren hacerse de hijos o siervos del Señor. Aquí un poquito más abajo encontramos a partir, del versículo, vamos a leer a partir del versículo 15. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no coma pan ni beba agua allí, ni regrese por el camino por donde fueres. Y el otro, que sería este profeta viejo, le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Mira ahí, el profeta viejo le mintió, le engañó diciendo que un ángel de Dios le había aparecido. Entonces mira, por eso el apóstol Pablo dijo, oyente querido, aunque se aparezca ángel del cielo con un otro evangelio diferente de que está aquí las escrituras, sea anátema, no crea, no reciba, no escuche, no obedezca, porque la palabra de Dios, la doctrina de Cristo bíblica no se sustituye, no se cambia por nada, no se puede ignorar. No tiene que usted buscar privilegio, no tiene que usted buscar conforto, sacar provecho en ninguna situación. No hay palabras de hombre, no hay palabras humanas que nos puedan convencer, contrariando la palabra de Dios. Entonces este profeta de Dios, mira las señales que Dios hizo por medio de él. ¿Es verdad? Tremendas las señales. La profecía. Pero él se equivocó escuchando un espíritu engañador, escuchando un falso profeta, un mentiroso, que no tenía un respaldo de Dios, un respaldo bíblico. Y allí mintiendo para él, diciendo que apenas le apareció un ángel, dijo, para venir y llevar él a su casa. Y este profeta de Dios dejóse persuadir y se engañar por este falso profeta, desobedeciendo la palabra de Dios. Dios ya había dicho para él, para no comer pan, no tomar agua en aquella tierra. Pero él vino otro y le mintió, porque su carne quizás deseaba comer pan y tomar agua. Tenía sed, tenía hambre, estaba un poco debilitado, físicamente, necesitaba de cosas carnales, materiales, para restaurar su físico. Y cuando aquel falso profeta le dijo, no, pero un ángel de Dios me apareció, me dijo para venir y llevar a usted. Entonces, quizás él quedó contento en su carne, en su corazón, diciendo, bueno, yo estoy con hambre, me estoy con sed. Entonces creo que es verdad que un ángel le apareció mismo. Seguro que Dios cambió de idea, Dios me dijo para no comer, no beber, mas ahora habló para él que puedo. Entonces voy ahí. Entonces mira, sin un respaldo de la palabra de Dios, él creyó en la mentira del falso profeta. Y esto es lo que pasa en estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Muchas personas están desobedeciendo la palabra de Dios y escuchando espíritus engañadores, siguiendo doctrinas de demonios, escuchando falsos profetas que mienten, que engañan, para poder quitar provecho, para poder tener lucro, para tener beneficio en alguna situación, engañando, siendo engañados, dejando ser guiados por espíritus engañadores, por demonios, por espíritus de demonios, Y muchas personas están dejando ser engañadas. El Señor enseña para no hacer
O Señor enseña muchas cosas que no debemos de practicar, que no debemos de concordar, que no debemos de seguir. Pero hay falsos profetas que dicen, no, pero Dios también está conmigo. No, pero yo también interpreto la palabra de Dios. No, porque yo también tengo el Espíritu de Dios en mi vida. Y Dios me dijo que puede hacer. Y Dios me dijo que puede practicar. Y Dios me dijo que esto no es pecado, que aquello es de aquello. Muchas personas están siguiendo estos falsos profetas. Mentiras de evangelios falsos. Están dejando la verdadera palabra de Dios, desobedeciendo la verdadera palabra de Dios, porque a su carne, a su deseo carnal, le da gusto, le agrada estas mentiras, estas falsas profecías, ¿no es verdad? Y ahí está la tragedia, ahí está el dolor, ahí está el sufrimiento, ahí está la consecuencia terrible que vendrá por la desobediencia, porque este profeta, él desobedeció, no se dio cuenta que estaba siendo engañado. Y después que él comió pan, que él bebió agua, vino la palabra de Dios a él diciendo que él había desobedecido a Dios y esto iba a tener serias consecuencias en su vida. ¿Y cuál fue la consecuencia? Él tomó su camino para volver a su casa, a Judá, y ahí en el camino Dios preparó contra él un león. Salió un león en el camino contra de él y lo mató. Murió allí y quedó tirado cerca del camino. En Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 24, allí el león le mató. ¿Cuál es la consecuencia de la desobediencia a Dios? La muerte, la destrucción. Entonces, amigo querido, no te equivoques. Así fue también con el profeta Balaam. Balaam desobedeció a Dios, colocando su corazón en querer enriquecerse, en querer oro, en querer plata, en querer honra de hombre. Y pecó contra Dios, desobedeciendo a Dios. Su final también fue trágico, murió a espada, fue asesinado. ¿Por qué? Porque fue un desobediente. ¿Cuál fue también el resultado de la vida del rey Saúl? Un rey que Dios también eligió y levantó sobre Israel, su pueblo, el primer rey de Israel. Él desobedeció la palabra de Dios. Y Dios usó al profeta Samuel diciendo, ¿qué Dios más quiere que hagamos nosotros? ¿Qué es lo que más agrada al Señor? ¿Sacrificio? ¿Holocaustos? ¿O que se obedezca su palabra? Es que obedecer es mejor que sacrificar. La obediencia es mejor do que sacrificio. Mas el rey desobedeció la palabra del Señor y fue rechazado por Dios. Dios usó al profeta Samuel diciendo, así como rechazaste la palabra de Dios, Dios también te rechaza para que no sea más rey sobre Israel. Y así será con cada uno de nosotros. Si el hombre o la mujer rechaza la palabra de Dios, será rechazado por Dios también. No hay otra explicación, no hay otra respuesta. Entonces es necesario que yo y ustedes, cada uno de nosotros, possamos llevar a serio la palabra del Señor, amar a Dios sobre todas las cosas, obedecer su palabra, buscar la verdad, buscar el camino que nos lleva por un camino de justicia, oír la voz del Espíritu Santo, no endurecer el corazón a la palabra de Dios y empezar a escuchar espíritus mentirosos, doctrinas de demonios, falsos profetas, que estão enganando a muitos nestes tempos em que estamos vivendo. E muitos estão vivendo desordenadamente delante do Senhor e dizendo que são hijos de Deus e dizendo que vão a ir al cielo. Pero estão equivocados porque aquele que rechaza a palavra de Deus será rechazado por Deus também. Temos outro exemplo de Sansón. Sansón era um homem também levantado por Deus, tinha o Espírito de Deus em sua vida, mas também desobedeció a palavra do Senhor. Y él fue también destruido. Tuvo un final trágico también, porque como desobedeció la palabra de Dios, el Espíritu de Dios se retiró de la vida de él y no hubo quien le pudiera ayudar, no hubo quien le pudo socorrer. Por eso Jesús nos relata en San Mateo capítulo 7, versículo 24, sobre aquel hombre prudente que escuchó la palabra del Señor y que obedeció y que puso en obra.
El Señor compara a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Todos que escuchan estas mis palabras y ponen en obra y obedecen, yo comparo a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, en esta mañana, esta palabra, esta meditación, esta reflexión que el Señor ha colocado en mi corazón para nosotros podermos juntos meditar, para entendermos que el Señor no se agrada, el Espíritu Santo no se agrada cuando el hombre y la mujer es desobediente a su palabra. Te piensa que la misericordia de Dios, que la salvación de Dios va a te seguir, va a estar sobre ti igual si usted está en desobediencia. No, Dios no se agrada del desobediente. Dios perdona si el desobediente se arrepiente. Sí, Dios perdona, como fue el caso del profeta Jonás. Jonás también no fue un profeta desobediente y desobedeció a Dios, no queriendo hacer lo que Dios le estaba mandando. Pero cuando pasó por un proceso de dolor y allí reconociendo su rebelión, su desobediencia, su pecado, hizo un nuevo pacto, un nuevo compromiso con el Señor. Y Dios le restauró, le restituyó, le dio una segunda oportunidad y él pudo ser restaurado y perdonado por Dios. Así también conmigo y contigo. Quizás usted en esta mañana está diciendo: yo también, pastor, he desobedecido la palabra de Dios, practicado pecado, he actuado en rebelión contra Dios, he hecho cosas malas delante de los ojos del Señor. Mas hoy estoy escuchando esta palabra, que toda la desobediencia tendrá una consecuencia terrible, tendrá una consecuencia de muerte. Es verdad, el profeta de Dios que fue usado tremendamente en las manos del Señor tuvo un final triste, fue muerto por un león, porque desobedeció la palabra del Señor. Entonces, mi amigo, mi hermano que está escuchando en esta mañana, si usted ha apartado de Dios o ha desobedecido la palabra, quizás tú estás en una iglesia congregada, pero usted está desobedeciendo la palabra de Dios, está agradando tu carne, está haciendo la voluntad de hombre y no lo que Dios te está mandando. Humíllate hoy en la presencia del Señor. Tú tienes vida, tú tienes todavía oportunidad de arrepentimiento y el Señor te puede perdonar, el Señor te puede restaurar, te puede librar de la muerte, te puede librar del sufrimiento, de la condenación, de la destrucción eterna. Entonces, humillémonos en la presencia del Señor. Vamos a reconocer nuestros pecados, nuestras desobediencias, nuestras rebeliones y vamos a volver para el Señor. Porque el hombre te puede engañar, el enemigo puede usar el hombre, puede usar falsos profetas para te engañar. Y cuando usted fuera dar cuenta, cuando usted recibir las consecuencias de tu desobediencia, ¿dónde estarán estas personas para te ayudar? ¿Dónde estarán estos engañadores para librarte del justo juicio de Dios? ¿Entiende? No, ni ellos mismos no pueden librarse a sí propios. ¿Cómo van a defenderte a ti? Entonces no caiga en tentación, no caiga en el lazo del diablo, no dé oída a espíritus engañadores, a falsos profetas, doctrinas de demonio que te lleva a pecar contra Dios, que te lleva a satisfacer tu carne, tu concupiscencia carnal, que parece que es un momento feliz, es un momento de placer, mas está en desobediencia, está contra la voluntad de Dios, está contra la justicia de Dios, contra la santidad del cuerpo, del alma y del espíritu. Entonces no te equivoques, no permanezca en este camino de rebelión contra Dios. No prosiga, no persista en este camino de rebelión contra la palabra de Dios, porque esto va a ser muy trágico para ti también. Hay muchos ejemplos bíblicos que nos muestran respecto de esto. En esta mañana, esta referencia bíblica que hemos leído, que pueda quedar ahí para ti y usted pueda refletir profundamente y entender: vale la pena ser fiel, vale la pena obedecer a Dios, vale la pena pagar precio por amor a Cristo y obedecer su palabra, porque grande será la recompensa para los que obedecen. Porque los que obedecen la palabra de Dios están edificando su casa sobre la roca. Diferente de aquellos que son desobedientes, que van a venir, va a venir ruina, va a venir decepción, va a venir juicio, va a venir muerte, va a venir condenación. Y esto no queremos nosotros, sino que
aquí estamos para poder hablar de la justicia de Dios, predicar un verdadero evangelio para que haya humillación, arrepentimiento, concerto, reconciliación, conciencia, concientización y también humillación en la presencia del Señor. Que Dios bendiga tu vida. En esta mañana cada uno de nosotros podamos volver más para Dios, hacer nuevo pacto, nuevo compromiso con el Señor y sermos cada día más fiel, cada día más obediente, para que Dios siempre esté con nosotros, nos respaldando, nos guardando y nos encaminando para su reino eterno. Que Dios bendiga, que el Espíritu de Dios hable mejor en cada vida, en cada corazón,